Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Desde el Centro de Estudios e Investigación en Práctica Docente de Rosario les damos la bienvenida a la charla de hoy. Mi nombre es Marco Bortolotti, soy estudiante de Educación Musical de acá de la casa, de la Universidad Nacional de Rosario. Y hoy les damos la bienvenida al segundo encuentro del segundo ciclo de conversaciones titulado Desafíos de la práctica docente, perspectivas acerca de la enseñanza de la música. Recordamos que el mismo es organizado por el Centro de Estudios de Investigación en Práctica Docente y por la Asesoría Pedagógica de la Escuela de Música de la Facultad de Humanidades de aquí de Rosario. Agradecemos a la dirección y a la Secretaría de Extensión de la Escuela, por supuesto, por permitir que este ciclo sea posible. En principio les queremos avisar que ya pueden completar con sus datos el formulario de asistencia que compartiremos en el chat y si quieren recibir, por supuesto, el certificado de participación. Les pedimos que no olviden de chequear bien sus datos, ya que esos van a ser los que figuren en el certificado. Y especialmente también el correo que pongan ahí va a ser el medio por el cual se los haremos llegar. Así que muchas gracias. Cualquier duda también pueden preguntarnos en el chat que está abierto en la charla. Bueno, de esta manera vamos a presentar a los invitados de hoy. Estamos muy felices de contar con su presencia. Uno de los invitados es Marcelo Coronel, egresado como licenciado en música, especialidad de guitarra de la Universidad Nacional de Rosario. Es compositor, ha compuesto alrededor de 130 obras, las cuales incluyen música para guitarra, dúos de flauta y clarinete, canciones. En sus obras predominan las proyecciones del folclore argentino y otros países latinoamericanos, y se han publicado en Argentina y Alemania. Como solista se ha presentado en Argentina, Canadá, Chile, Perú, República Dominicana, Brasil y los Estados Unidos, ofreciendo complementariamente clases abiertas sobre música argentina. También integró varios conjuntos de música popular y de cámara. Su proyecto más reciente es el trío Tallar el Aire, conformado por una instrumentación de requinto, guitarra y guitarrón. Ha grabado 4 CDs de su propia autoría y participó además en producciones de colegas como músico invitado, arreglista y director artístico. Actualmente, Marcelo Coronel divide su tiempo entre el arte y la docencia. Da clases en su estudio particular en la Escuela de Arte 501 de San Nicolás y en la Escuela de Música de la Universidad Nacional de Rosario, donde es profesor de guitarra clásica y de guitarra acompañante. Bueno, nuestro otro invitado de la fecha es Juancho Perone, rosarino, estudió la carrera de composición en la Escuela de Música de la UNR y se formó también con distintos maestros como Manuel Juárez, Dante Grela y Edgar Tucho Spinazzi. Actualmente es docente titular de la Cátedra de Folclore y la Cátedra Taller de Ritmática de la Escuela de Música de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Rosario. Desde el año 2004 organiza junto a otros músicos rosarinos el Encuentro de Músicos Populares Argentinos aquí en Rosario. Actualmente es presidente de la Asociación Civil Flecha en el Aire, que realiza los encuentros y tiene como principal objetivo difundir y sostener el estudio de nuestros ritmos folclóricos argentinos. Bueno, Juancho Perone, como percusionista, arreglador y compositor, cuenta con una producción discográfica vasta y ha trabajado con artistas como Jorge Van der Mole, Juan Carlos Baglietto, Chacho Müller, Liliana Herrero, Lucho González, Carlos Pino, Miriam Cubelos, entre muchos otros. En 2007 graba su primer trabajo solista en vivo junto a Carlos Aguirre, Lilian Saba y muchos invitados más. Y en 2019 recibió el reconocimiento de artista distinguido de parte del Consejo Municipal de aquí de la ciudad de Rosario. Bueno, así que desde ya una alegría que estén participando de esta charla de hoy y muchísimas gracias por acompañarnos. Dana, ¿querés? Bien, buenísimo. A los participantes les proponemos. Ahí está, ahí nos escuchamos bien. Hola, ¿se me escucha? Bien. Bueno, yo soy Dana, también integrante del Estudios, estudiante del profesorado de Educación Musical. Y bueno, les recordamos
los participantes que se pueden ir anotando en el formulario de asistencia, chequear sus datos, así podemos seleccionar bien los certificados y enviárselos al mail que proporcionen. Y vayan nota de sus dudas o preguntas plantearse, y al final de la conversación las vamos a compartir. Bien, a continuación dialogaremos sobre la música folclórica en la formación de los docentes. Nuestros invitados del día de hoy fueron estudiantes de la Escuela de Música, de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR, y actualmente son profesores, como dijo muy bien, de la institución. Por lo que queremos preguntarles qué piensan de la incorporación de la música folclórica en la escuela. ¿Cómo ven de la música folclórica en la escuela? ¿Siempre fue así? ¿Querés contestar vos, Marcelo? No, adelante, Juancho, por favor. A ver, algo hubo siempre en la escuela, pero dependía básicamente de la voluntad de algún docente que quisiera incorporarla, pero no una incorporación programática, curricular de la música argentina. Digo música argentina incluyendo al folclore y al tango como uno de los folclores argentinos, ¿no? Me gusta a mí siempre por ahí hacer esa aclaración de que el tango, para mí, como para muchos otros me parece, es el folclore del Río de la Plata, o sea que está en la misma batea del folclore. Pues esas dos bateas del folclore y el tango, prefiero que sean una sola, y considerar el tango como uno más de los folclores, ¿no? O sea, en la misma categoría de la chacarera, de la samba, del rasguido doble o de la tonada cuyana. En la época que yo estudiaba, había algunos profesores que permitían de alguna manera, qué sé yo, no tanto el folclore, había entrado, lo único que entraba un poco de la música argentina en ese momento era Piazzolla, que fue, me parece, el primer músico de ese tipo de música argentina que pudo entrar en los claustros más así universitarios, y no solamente acá, sino en el resto del mundo también. Pero del folclore había muy poco. Yo tuve la suerte de colarme en las clases porque no me correspondían por mi nivel, porque yo estaba al principio de mi carrera y era una materia de los últimos años, a una cátedra que tenía Edgar Spinazzi, Tucho Spinazzi, el tío de Eduardo Spinazzi, pianista destacadísimo, y Tucho, bueno, un pianista muy grosso y un docente increíble, que a mí para mí yo lo considero el responsable de que me haya hecho gustar de esta música, porque no solamente quizás yo tenía esa mezcla de que me gustaba esa música, y también tenía la inquietud por estudiarla. Entonces, eso es lo que pasa a veces con las músicas de lo que se llama de difusión oral o de transmisión oral, que no estaban del todo desarrolladas en la escritura, y lo que estaba desarrollado estaba en general mal y sigue estando bastante mal desarrollado, pero bueno, de a poco se va mejorando eso. Y Tucho Spinazzi era un tipo que la tenía clarísima. Él venía de la escuela, obviamente, de los hermanos Ábalos, de esa escuela trescuartista, digamos, del 2-3 en el folclore. Y bueno, y tenía clarísimo el tema de los fraseos y tenía clarísimo cómo llevarlos a la escritura y la práctica, porque a veces se habla del misterio, del fraseo, del misterio, del swing del folclore, como si eso fuera una cosa misteriosa que no pudiera ser ni estudiada, ni analizada, ni reproducida, ni aprendida. Y yo creo que yo soy convencido igual que él, que eso se puede analizar, se puede estudiar, se puede escribir lo más cercano posible a como uno quiere o debe sonar, o como yo creo que debe sonar,
Y uno puede llegar conociendo, obviamente, cuáles son los secretos, cuáles son esos secretos. Sobre todo, los secretos para mí pasan por la parte rítmica, ¿no? Que son en general, no porque yo me dedique a lo rítmico específicamente, sino porque me parece que en las músicas populares la huella identitaria, digamos, pasa generalmente por lo rítmico. O sea, lo melódico y lo armónico lo compartimos con un montón de músicas, pero cada uno tiene sus características rítmicas. Pero bueno, volviendo a la pregunta original, no aparecía mucho la música folclórica, la música argentina en la universidad, ni en esta ni en ninguna otra del país, digamos. Y creo que ahora está volviendo a aparecer, está apareciendo de alguna manera, pero siempre apareciendo por la voluntad de algún funcionario o de algún directivo, digamos, que quiera, no porque haya un plan de decir, bueno, de incorporar programáticamente esa música. Eso es lo que me parece que está bueno marcarlo, digamos, ¿no? Que de a poco, medio que la música popular o la música argentina se fue colando por algunas grietas que le deja el sistema, digamos, ¿no? El sistema tan rígido de la música escolástica, digamos, y de a poco fue ganando un lugar, pero por colarse, digamos, no porque alguien haya dicho, che, esto hay que enseñarlo en la escuela, pues estamos en la Argentina y estamos formando músicos argentinos que no conocen la música argentina porque no se la estamos enseñando, digamos. Es un poco, digamos, lo que me parece. O sea, Juan Marcelo, ¿qué opinas al respecto? Bueno, yo coincido, por supuesto, con lo que estás diciendo. Coincido en todo, y mi experiencia personal fue muy similar a la que vos relatás. Cuando era estudiante no había ninguna materia cuyo objeto de estudio fuese la música folclórica. En ningún plan de estudio de ninguna carrera dentro de la escuela. Y cuando la música folclórica aparecía en la actividad académica tenía que ver justamente con que excepcionalmente algún docente aceptaba que se la usase, por ejemplo, en la materia coro. Recuerdo que algunos de nosotros teníamos ya el berretín de andar arreglando o componiendo algo, entonces le proponíamos al profe de coro si nos permitía cantar durante la clase eso, tratar de hacer sonar, ¿no? Ya que el curso era un coro, era una posibilidad de... Bueno, y a veces los profes daban cauce a esas cosas como una concesión, como una excepción, como un hecho anecdótico, no como un hecho sistemático, ¿no? Lo mismo en el programa de instrumento. El programa de instrumento, como todos los que estudian en nuestra escuela saben, se forma con músicas de los distintos periodos. Yo soy guitarrista, de modo que, bueno, estoy hablando de la guitarra. Desde el Renacimiento hasta el hoy hay que aprender a interpretar la música de todos esos periodos. Y la música argentina es un capítulo más, es decir, es un ítem, simplemente, y no es el más importante. Pero bueno, una obra por año, o dos a lo sumo, de autores argentinos había que tocar, y tal cual como vos lo dijiste, los autores argentinos que eran preferidos en algún momento, eran más que nada los que son argentinos y tocan música inspirada en el folclore, pero con un abordaje académico. Se me ocurre pensar en Ginastera, se me ocurre pensar en Julián Aguirre, que han escrito obras bellísimas para la guitarra, pero que claramente no pertenecen a lo que se llama el movimiento nativista, es decir, al folclore del país. Entonces, bueno, creo que claramente es una deuda de la universidad y de las escuelas de música universitarias, o por lo menos de nuestra escuela, que es la que yo conozco porque ahí estudié y ahí trabajo. Hoy la escuela está saldando un poco esa deuda y está tomando acciones para que la música folclórica ingrese a los contenidos que los estudiantes aprenden. Y eso me parece una muy buena noticia y muy auspicioso. Pero en el pasado era una sucursal de un conservatorio europeo. Y lo nuestro, la música latinoamericana, la música argentina, era totalmente anecdótico. Como guitarrista digo que con los años tuve algunas posibilidades de viajar y de conocer a algunos colegas
En otros países de Latinoamérica, por ejemplo en Perú, en donde hay un modo de tocar la guitarra que es extraordinario y que depende de la música que se esté tocando, es muy distinto, ¿no? Está la música del Ande, está la música costeña, que es música afroperuana. Y bueno, todas esas músicas tienen sus códigos, tienen sus toques, sus acentos, sus modos de hacer, que nosotros ignoramos por completo. Ni siquiera sabemos que existe, salvo aquel que escucha esa música porque sus circunstancias personales lo han llevado a escucharla, y mucho menos tener las partituras ni la posibilidad de acceder al trabajo de los artistas que tocan esa música. Por lo tanto, creo que nosotros hemos vivido de espalda a nuestro folclore argentino y aún más al folclore del resto de Latinoamérica, que tiene muchísimo que ver con nosotros, porque evidentemente tenemos en común la herencia hispánica, la herencia negroide y la herencia indígena con muchos países de Latinoamérica. Bueno, perdón, les reiteramos que cualquier pregunta y cuestión que quieran preguntarles a los invitados de hoy, después de estas primeras preguntas que vamos a ir conversando, vamos a tener un espacio especial, por supuesto, para poder tener un poco, especialmente, interacción. La siguiente pregunta eje que queríamos dar es la siguiente. Digamos, con esta pregunta buscamos abrir como un espacio de interrogación, diríamos filosófica, acerca de la música y el fundamento de distintas perspectivas en torno a la enseñanza. Esta pregunta, que puede ser como muy grandilocuente, sería: ¿existen contenidos universales? O dicho de otro modo, ¿qué hay de universal o particular al momento de aprender o enseñar, por ejemplo, una técnica, una forma, un ritmo en especial? Esa es la pregunta. ¿Quién? Cualquiera de los dos, si quieren. ¿Me permitís, Juancho? Sí, dale. Bueno, con respecto a esta temática, sabiendo que íbamos a abordarla, me puse a pensar un poco y a tomar algunos apuntes y terminé escribiendo una página que me gustaría leer. No es muy larga, o sea, bueno, es apenas una página, va a llevar un par de minutos la lectura, y quizás podría ser el disparador del debate, tanto con Juancho y con Marco y Dana, y la gente que está en el chat escuchando y aportando. A lo largo de los años escuché hablar de música universal, entre comillas, repertorio universal de la guitarra, entre comillas, y cosas por el estilo. ¿Qué sería música universal? Desde el vamos, tal cosa parece una pretensión desmesurada. Como el sonido no se propaga en el vacío, enormes porciones del universo, de hecho todo el espacio y los cuerpos sin atmósfera, son totalmente inapropiados para la música. Bromas aparte, la expresión pareciera designar un arte carente de toda conexión específica con cierta cultura, cierto territorio y cierto tiempo histórico. Una música que expresara el sentimiento y la idiosincrasia del, entre comillas, universo. Este aparece así como un todo homogéneo, capaz de ser simbolizado fehacientemente por una forma de expresión artística verdadera, con mayúsculas. La expresión música universal nunca se emplea para designar hechos tales como los Urtindú de Mongolia, las tarqueadas del altiplano peruano-boliviano, las murgas de Montevideo, la música carnática del sur de la India, los huaynos ayacuchanos de García Zárate o los cantos a lo divino de los guitarroneros chilenos. ¿Por qué? ¿Acaso esas músicas no están en el universo? Existen sociedades dominantes, países, regiones, que consideran que su cultura es superior a otras, que los patrones de belleza que son válidos para ellos deberían serlo también en todo lugar.
Para esta mentalidad, las músicas del resto del mundo son hechos marginales, secundarios, pintorescos y turísticos. La música creada en estas sociedades dominantes debe aprenderse, tocarse y enseñarse para acreditar la posición de cultura y erudición. Estamos finalmente en presencia de lo que se designa con la etiqueta música universal. Esto no es más que una de las manifestaciones del avasallamiento planetario que tuvo lugar durante la época de la expansión colonial y que bajo muchas formas aún sigue sucediendo. Sabemos que las potencias europeas de Europa Occidental impusieron a otros pueblos de los 5 continentes idioma, religión, arquitectura, organización social, etc., por medio de la violencia. Pero lo más eficaz a los fines de la colonización tal vez haya sido la inoculación de una idea que rezaría: todo lo perteneciente al opresor es superior a todo lo perteneciente al oprimido. Esta idea, una vez asumida por las sociedades aculturadas, se convierte en complejo de inferioridad y adopta múltiples rostros. En nuestro país, uno de ellos es la ausencia histórica de las expresiones musicales propias en la enseñanza artística superior, o su discreta presencia bajo la forma de ocasionales concesiones o excepciones, lo que comentábamos hace un rato. Es posible obtener una licenciatura en música en una universidad argentina, que por ende es latinoamericana, sin llegar a saber qué es un estilo pampeano o un joropo venezolano. Los tiempos afortunadamente van trayendo cierta conciencia y de a poco la realidad va cambiando, porque ya existen muchas instituciones que enfocan su currícula en la música folclórica y el tango, por ejemplo. No obstante, el camino recién está comenzando a ser transitado. Como epílogo de este escrito, propongo derogar la expresión música universal, pero sobre todo su significado, que insinúa la existencia de cierto arte superior y planetariamente válido. En su lugar propongo la expresión música terráquea. A diferencia de aquella, esta sería una constelación formada por todas las músicas que hay en el planeta Tierra, a veces muy distintas, a veces parecidas, que se mezclan, que vienen y van, que se influencian y, por sobre todo, que se respetan. ¿Y ahora qué digo yo? Después de todo lo que dijiste, Marcelo. No vale así. A mí me pasó lo mismo durante la pregunta anterior. Pero vos te lo escribiste todo, Marcelo. Me mataste ahí. No, bueno. Este es un tema que yo muchas veces hablo con los alumnos, digamos, ¿no? Porque hay un montón de términos que son así, cuando se habla de culturas exóticas, cuando se habla de países lejanos, ¿no? O sea, yo le digo, cuando hablan de países lejanos, por ejemplo, la distancia entre París y Katmandú, no es la misma distancia entre Katmandú y París, no está tan lejos uno del otro como uno del otro, digamos. ¿Por qué algunas cosas son lejanas o exóticas y otras no lo son, digamos? ¿Y por qué eso lo aceptamos todos, no? Como decía Marcelo recién, ¿por qué aceptamos todos que esa música es universal y la nuestra no? ¿No? Bueno, es muy interesante. Yo creo que es una charla esa para una conferencia, para una charla completa sobre ese tema, ¿no? Porque nosotros mansamente hemos aceptado eso, y me parece que como mundialmente está aceptado eso, ¿no? Sin restarle valor, porque que uno diga Beethoven es universal, y que yo diga, no, Beethoven no es universal, nadie le resta valor, o sea, ni mucho menos, porque sería de necios decir que esa música no tiene valores. Lo que sí es tremendo es lo que dijo
un poco decir, de reconocer siempre lo del invasor es bueno y lo nuestro es malo, digamos, o es inferior, por lo menos, no sé si malo, pero es inferior. Está como un lugar por abajo. Está planteado, perdóname que me intervenga. Sí, sí, por supuesto. En el tema de la religión está clarísimo, ¿no? La religión, el cristianismo es una religión, las creencias religiosas de los pueblos preexistentes son paganismos. Claro. Una palabra que designa creencias de segundo orden, ¿no es cierto? Eso claramente habla de que hay alguien que piensa que su pensamiento religioso es el verdadero y que el de los otros es en todo caso una confusión, ¿no es cierto? Claro. Bueno, no sé si, Marco, la pregunta que vos hiciste me parece que se contesta bastante con lo que dijo Martín. No sé si hay mucho más que agregar, digamos. Yo no sé si querés preguntar algo. Yo puntualmente me parece que en relación a lo que señalaba Marcelo y lo que vos continuás diciendo, está muy, muy claro acerca de esta pregunta, esta cuestión de la música como posible universal, o sea, en la pregunta sobre el estatus de la música en relación a eso. Ahora, siempre también cuando se estudia y se piensa la música desde distintas dimensiones, inclusive pensándolo, también te hago una pregunta a ver qué pensás respecto de esto. Por ejemplo, cuando se piensa en categorías de análisis como la forma musical, o sea, de estructuras musicales como la forma, inclusive cuando se trabaja sobre una cuestión técnica. Porque en general, digamos, cuando uno habla de forma o cuestiones que son un poco, precisamente, más, valga la redundancia, formales o conceptualmente más fácil de comprender que estamos en un plano un poco más universalizable, porque estamos trabajando sobre el material, digamos. Al mismo tiempo, creo que, digamos, al momento de pensar la forma, no es lo mismo cualquier referente para pensar la forma como universal. Y eso quería hilar un poco lo que decía Marcelo y preguntarte a vos con eso. O sea, ¿existe una técnica universal para tocar un tipo de instrumento? O sea, o existe una forma válida de trabajar las formas? O mejor dicho, si uno estudia las formas, ¿es necesario pasar por ciertos periodos, ¿no? de una sola historia? ¿No se puede trabajar la forma desde otro lugar? No sé, es una pregunta abierta también respecto de esto mismo, ¿no? De lo universal y lo particular. Sí, o sea, es indudable que en lo que nosotros llamamos música clásica, erudita, seria, grande, entonces esa clase de términos que hace que cuando uno dice eso es música seria, considere cómica o graciosa al resto de las músicas, o cuando dice música grande, considere músicas chicas o pequeñas a las otras músicas, y cuando diga, más allá de esos términos que pueden ser ofensivos, digamos, para otras músicas, es cierto que en lo que llamamos nosotros música clásica hay un desarrollo, por ejemplo, de lo formal que no se da en otras músicas. O sea, desde empezar a la sonata hasta las sinfonías y a las temas y variaciones, hay un desarrollo en eso que más, si se quiere, más intelectual, ¿no? Que le plantea un trabajo extra al oyente, ¿no? Por ejemplo, el trabajo de cuando algún neófito va a un concierto y saber que no tiene que aplaudir ahí porque no terminó. O sea, y si llega a cometer esa barbaridad de aplaudir en un lugar donde todavía no está desarrollada toda la idea, todos lo miran como si fuera un extraterrestre, digamos, ¿no? O sea, no entender eso, no haber entendido la forma, ¿no? Como quien en una obra de teatro le gusta le causa gracia un gag y aplaude. Y vos tipo decís, no, ¿para qué falta todavía hasta que termine, hasta que baje el telón y termine la obra completa? ¿No? Como la cosa rigurosa Pero bueno, es cierto que cuando uno analiza, por ahí tiene para los parámetros, no sirven los mismos parámetros para analizar algunas músicas. Más que lo formal, por ejemplo, hay cosas con las cuales hacen agua los métodos de análisis tradicionales, como por ejemplo en lo rítmico, que cuando por ejemplo se enfrentan con algunos ritmos en los cuales la cosa está dada vuelta y no les coincide
el apoyo con el acento, no les coincide que lo que se toca fuerte cae en el 1, y entonces empiezan a tratar de enderezar eso, ¿no? Que es lo que muchas veces pasa, ¿no? Que cuando algún estudioso de la música analiza algún ritmo que tiene cierta aspereza rítmica, lo que trata es de enderezarlo y meterlo en una grilla, en una cosa, en el reloj, tac, 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 ¿sí? Y decir, bueno, esto mide tanto, entra en este cuadradito, lo meto acá, esto está en 4/4 y bueno, y hay veces que hay músicas, por ejemplo, cuando va un investigador al África y graba, y después de eso que graba, pues sí, pero para eso que está sonando no es exactamente igual a lo que está escrito en la partitura. ¿Y por qué no es exactamente igual? Y bueno, porque hay cosas que por ahí que no entran en esa cuadrícula. Sí, por ahí eso que el tipo está tocando está en centímetros y vos lo estás midiendo en pulgadas, porque es un inglés, ¿no? Y no te da justo. Y no hay forma que te dé justo, te da más o menos, ¿viste? Que cuando te dé la llave esa que tiene la llave de 16 octavos, y más o menos como la de 3 milímetros, no, ¿viste? Te baila la tuerca un poquito porque no es exactamente igual la llave, porque las medidas no son, pero están más o menos cerca. Pero bueno, pero si la universalidad ganó con ese sistema métrico, pues sí, bueno, hay que meterlo ahí. ¿Quién dice que cuando los SICUs, cuando vienen acá, o algún investigador acá y escucha las quenes, los SICUs acá, si esa afinación que están usando ahí no es otro tipo de afinación, con otros parámetros de afinación, que no son los que traía el tipo que viene a estudiarlas, y que cuando lo estudia, ¿qué hace? Y bueno, le vamos a cortar un poquito a la caña esta para que dé justo el La 440, porque da un poquito menos. Y la quinta esa no está muy justa, que digamos. Y bueno, hay cosas que por ahí son distintas, y nosotros ya la estamos conociendo medidas con esos parámetros. Así todo, con esos mismos parámetros, hay formas de escribir la música popular lo más cercano posible a lo que suena, sin simplificarla. Yo muchas veces le digo, bueno, si vos vas a escribir una chacarera y escuchaste que la melodía es más, dice, sí, es media sincopada la melodía, vamos a hacerla ta ta ti ta ti ta ti tarita ta ti ta 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 ta. Vamos a escribirla así para que todo el mundo la entienda. Y para los que cantan en el coro vayan todos juntos haciendo eso. Bueno, si vos haces eso y escribís eso y le sacaste a eso, le agarraste una escofina y le sacaste toda la aspereza rítmica que tenía y la dejaste cuadradita, es horrible, no sirve, o sea, no suena lo que tiene que sonar. Entonces hay que bancarse la pelusa y decir, bueno, ¿cómo es esto? A ver, ¿qué son? ¿Qué es lo que tiene? Es como alguien que nunca le sintió el gusto al comino, ¿no? Y entonces prueba una empanada y trata de mezclar le pone un montón de orégano, un montón de esto, tratando de que tenga gusto a comino, y no le pone comino, y no va a tener nunca gusto a comino si no le pone comino, por más que le ponga lo otro, ¿no? Entonces, hay que entender cómo es eso, hay que conocerlo. Yo muchas veces le digo eso, para que un coro cantando con swing, una chacarera, el primero que tiene que saber cómo debe sonar la chacarera es el director del coro, y antes de eso el arreglador, ¿no? El último responsable es el coreuta. Entonces vos decís, bueno, si yo necesito que el director de coro conozca eso, ¿qué hago? Bueno, en los institutos de formación tengo que poner una materia que le enseña al director de coro cómo es la rítmica de una chacarera. Entonces, por eso es el tema que planteamos llevar la charla esta para ese lado, digamos, que es la presencia de las materias de educación de música folclórica en los centros de formación, digamos, en la educación de los músicos. Sean músicos que vayan a dar clases o sean músicos que vayan a tocar, es lo mismo. No importa, ¿no? Porque para mí un maestro de música, alguien que da clase de música, es un músico que tiene conocimientos de pedagogía, no es un pedagogo que tiene algunos conocimientos de música, ¿no? Tiene que ser músico, tiene que conocer la música para enseñar música. No sé si me estoy yendo un poco del eje, pero
No me acuerdo bien en qué estábamos, Marco, específicamente la pregunta que vos me hiciste. Si la contesté ya o no. Estaba... Bien. Bueno, buenísimo esto que planteé, que es una búsqueda crítica y me parece está buenísimo que nos replanteemos cómo vemos la cultura que sí, cuál que no, y que no dejemos de lado la real cultura de raíz nuestra, cómo no va a estar presente en nuestra formación. Seguimos con la siguiente interrogante, Perdón, ya Dana, que hablamos Dana, ¿te puedo interrumpir? Sí, adelante. Si estás de acuerdo, y si Marco también, a mí me gustaría detenerme un minutito más sobre algo que estaba diciendo Juancho recién, que a mí me parece muy interesante. Yo escucho algo así como un delay, perdón que me interrumpo, no sé si lo escucho yo en mis auriculares o está saliendo como si mi voz estuviera entrando por el delay. Hay alguno. Ahí me parece que tu micrófono, Dana, anulalo, que cuando lo anulás se escucha mejor. Gracias. Ahí. Bueno, lo que estaba yo queriendo, digamos, rescatar de todo lo que dijo Juancho, con lo que coincido plenamente, es ese tema de la escritura como herramienta impotente para capturar el hecho sonoro en un 100%. Yo creo que nosotros, los que tenemos formación académica, debemos aceptar eso con humildad y saber que algunas cosas se transmiten desde lo sensible y no tanto desde lo intelectual. Juancho daba el ejemplo ese de la cosa que quieren meter en una cuadrícula en la cual no entra. Y es verdad, algunas veces los cantos populares, las líneas melódicas, no pueden ser escritas. Entonces no queda otra solución que cuantizar para escribirlo. Para quien no usa la tecnología, cuantizar significa limarle las alitas y reducirlo a una versión rítmica más derecha, más cuadrada, perdiendo muy probablemente gran parte del sabor que esa música tiene en su modo espontáneo de ser cantada, ¿no es cierto? Y entonces quiero tirar una idea que a mí me encantó cuando la vi, que aparece en un libro que se llama Efecto Beethoven, de Fisherman, no me acuerdo el nombre de pila de este hombre. Efecto Beethoven es el nombre del libro, como decía, en donde él plantea que una de las diferencias entre las músicas que se denominan académicas, clásicas o eruditas y las músicas populares es que las populares se transmiten de manera oral, a través de lo sensible y de la imitación, históricamente, mientras que las músicas académicas han llegado a la escritura hace ya siglos, ¿no es cierto? Y de esa manera van siendo pasadas de una generación a otra. Pero que a comienzos del siglo XX, es decir, hace un poco más de 100 años, apareció en el planeta una manera de escritura espectacular que no tiene error, que es la grabación. Es decir, la grabación es realmente una forma de escritura, porque si uno piensa que escribir es registrar algo, es decir, tomar registro de algo, la grabación registra el hecho sonoro y lo registra de manera mucho más perfecta que cualquier escritura. De modo que yo creo que lo auditivo y el desarrollo de las capacidades auditivas de los futuros educadores y de los futuros artistas es medular en la educación musical. No solamente que sean capaces de entender desde el punto de vista conceptual, matemático y teórico todo lo que es el lenguaje tradicional de la notación rítmica. Sí, claro, eso hay que conocerlo, por supuesto. Pero que tengan conciencia de que con esa herramienta no van a llegar necesariamente al fondo de la cuestión, porque hay una parte de la música que no permite ser capturada con esa matemática de la escritura rítmica, y por lo tanto hay una parte del hecho sonoro que por suerte podemos nosotros tomar desde las grabaciones. Obviamente, todo aquello que ha sido escrito de 1900 hacia atrás, por poner así de manera grosera una fecha, no puede ser tocado de otra manera que no sea leído. Si no está escrito, se perdió, salvo que la tradición oral lo haya hecho llegar a nosotros, ¿no es cierto?
pero a partir del siglo, del 1900 en adelante, Juancho mencionó a Piazzolla. Si alguien quisiera tocar a Piazzolla dentro de 200 años, puede escuchar al propio Piazzolla tocando. Entonces, entre la partitura que le dice qué notas son y cuáles son aproximadamente los ritmos, y la música tocada por él, que le dice cómo son los acentos, cómo son los gestos, los relentandos, los acelerandos, los tempos, que son temas que se discuten mucho cuando la música no está grabada. Bueno, ahí está la escritura más perfecta que tenemos los músicos, que es la grabación. Bueno, quería un poco hablar de este tema, en el que me hizo pensar Juancho cuando se refería justamente a esta cuestión. Ahí voy. Buenísimo, buenísimas las reflexiones que están diciendo, siempre nos dejan pensando más, así que muchas gracias. Seguimos con... Hay una, espera, perdón, porque estaba sin el micrófono. Con respecto a lo que decís, Marcelo, de lo que sería... porque si alguno dice, pero la grabación no es una escritura, sí, para evitar las suspicacias, digamos, es un registro, digamos, que está perfecto, porque la grabación es la verdad, es lo que sucede, digamos, ¿no? Yo lo que digo es que cuando nosotros vamos a la escritura, hay que tratar, y eso se puede, porque si no caemos en alguno de estos dos extremos, o hay que simplificarlo mucho porque es muy raro, porque es muy difícil, o es el misterio, digamos, el misterio de que esto, viste, decir, ¿y qué tenés que hacer acá para que esto suene? Hay que tirarlo para atrás, viste, ¿y qué sería tirarlo para atrás? Y es como, viste, como si vos quisieras apurarte, pero no podés, porque es como si vos quisieras ir rápido, pero tenés un corsé con un montón de cosas que te tiran para atrás y vos querés, sí, podés dar un montón de ejemplos muy metafóricos, pero también podés decir, mirá, acá tiene que tocar un cuatrillo y acentuar el cuarto sonido de este cuatrillo, ¿se entiende? Se puede llegar a escribir lo más cercano posible. Eso es lo que yo digo que tenemos que tratar, digamos, de tender a que la escritura sea lo más cercano a lo que vos decís que a la grabación, digamos, a lo que después suena, digamos, que es lo que realmente suena. Hay un ejemplo de unos músicos que hacían un estudio de lo que se llama microrritmos, ¿no? Que estaban haciendo un estudio, entre ellos estaba Ramiro Musotto, un músico argentino que falleció muy joven, percusionista, que hizo un gran estudio sobre la música brasilera, sobre él estaba en Bahía, hizo un gran estudio sobre la música brasilera, creo que como ninguno brasilero, como no he hecho antes ningún estudió sobre el brasileño, lo hizo él sobre la música, sobre la rítmica. Y él estaba haciendo un estudio que decía que las 4 semicorcheas, en diferentes músicas, en diferentes lugares, suenan distinto. ¿A qué me refiero? No suenan en el 0, en el 50 y en el 75, sino que suenan corridas. Y cuando vos las ves grabadas, y si ves, ahora tenemos la posibilidad maravillosa que vos grabás y aparte te aparece el gráfico, ¿no? Entonces vos decís, pará, esta no está acá, no está en esta, está como un poquito después. ¿Cuánto después? Bueno, ahí también, pues si vos decís, lo quiero escribir exactamente después, no podés escribir un septicillo y esa la tercera, porque sería muy difícil de leer. Pero sí, bueno, esa segunda hay que moverlo un poquito para atrás, en ese caso, ¿no? Y decías, bueno, si vos la tirás tal para atrás, suena más brasilero. Si la tirás para acá, suena más uruguayo, ¿no? Vos si toco con un pandeiro las 4 semicorcheas, suena saca, no están exactamente en esos lugares. Y no suena igual que un tamboril uruguayo haciendo taracatú, caracatá, caracatá. No suena igual. Vos decís, pero están tocando lo mismo, están tocando 4 semicorcheas, sí, pero suenan diferente. ¿Por qué? Porque hay microacentos en diferentes lugares y hay micromovimientos que ellos habían estudiado, se repiten en las diferentes músicas. Siempre están movidos para el mismo lado. ¿Me explico? O sea, no es que a veces se adelanta, y eso le da esa característica. Entonces, digo que entender eso, uno dice,
che, va, pero eso, si vos lo empezás a pensar tanto, la música pierde frescura, pierde vida. Esa es famoso, viste, no, yo toco, pero no quiero estudiar porque si no voy a perder frescura, voy a perder naturalidad. No, si vos tocas bien y estudiás, va a estar, se va a potenciar lo que tocas, no es que vas a tocar peor porque estudié, o porque analicés lo que estás tocando, ¿no? Porque a veces también está esa cosa de los músicos populares que dicen, no, a mí déjame así, porque yo, si no, pierde natural y pierde frescura lo que yo toco. No. Se puede analizar, se puede llegar lo más cercanamente posible con el script. Yo soy convencido, si no me dedicaría a otra cosa y abandonaría la educación, digamos. Soy convencido que se puede llegar lo más cercanamente posible a esa grabación o a esa foto que vos decís de lo que debería sonar. Eso quería agregar. Dana, te dejo el lugar. Perdóname, Dana, le estamos sacando el trabajo a Dana, pero sí. Acabas de decir algo que me hizo acordar de otra cosa que quisiera, una digresión que quisiera hacer. Digrega. Esto que dijiste relacionado con que yo no necesito estudiar porque pierdo la espontaneidad y demás, ¿no? Sí. Viste que muchas veces la originalidad parece ser hija del desprejuicio, ¿no? Si nosotros nos cargamos de prejuicios musicales de toda índole, armónicos, formales, texturales, etc., vamos a terminar escribiendo una música que tiene que ver con la repetición de fórmulas que nos enseñaron. Entonces, el hecho de cualquier manera, me parece que si no estudiamos, estamos tan carentes de herramientas, estamos tan huérfanos de recursos, que a lo mejor tampoco vamos a llegar a ningún lado. Por lo tanto, ya que estamos hablando de educación musical, yo creo que los maestros tenemos una responsabilidad tremenda. Por un lado, la de enseñar las herramientas, de toda naturaleza, las herramientas armónicas, las herramientas rítmicas, analíticas, bueno, etc. Pero también tenemos que hacer hincapié, y muy grande me parece a mí, en que no se crean todo lo que les decimos, que pongan en duda constantemente lo que les estamos diciendo, que chequeen lo que les decimos por si nos equivocamos o les mentimos, voluntaria o involuntariamente, y que eventualmente sean rebeldes, es decir, que sean capaces de saber que puede haber una música maravillosa y probablemente nueva, fresca y original, rompiendo las normas que aprenden en las instituciones, o sea, lo que nosotros les enseñamos. Que se los enseñamos para que desarrollen una disciplina para trabajar, pero que no necesariamente le estamos enseñando el arte no lo tiene el profesor, el arte, llegado el caso, lo tiene el artista que está creando. Eso quería decir en relación con lo que decías recién. Bien. ¿Querés que la sigamos interrumpiendo a Dana o la dejamos hablar? Letra pregunta para que sigan desarrollando. No, dale. Que la verdad a mí me gusta muchísimo. Bien, ¿cómo ustedes transmiten música folclórica en sus clases? ¿Qué es el perfil de docente que buscan cuando dan esas clases? ¿Qué docente buscan formar? Mira, yo antes mencioné algo de eso, digamos. A mí me gusta el perfil de docente, del docente músico, del docente que pueda estar en una clase de música tocando un instrumento, cantando, teniendo destrezas rítmicas para poder hacer cosas, para poder tocar instrumentos de percusión. Un docente que esté formado como músico, más que solamente estudiando las materias pedagógicas que te dicen cómo enseñar, porque una cosa es que aprender a cómo enseñar y otra cosa poder saber qué es lo que tenés que enseñar y que lo que vos tenés que enseñar lo tenés que poder hacer, que a veces no lo tenemos en cuenta. Yo no puedo enseñar a cantar un tema pasando una grabación. Puedo también, pero no puedo enseñar algo mostrando un video. Tengo que tener también aptitudes
musicales, o sea, de ejecución de instrumentos. O sea, por eso digo que para mí el perfil ideal de un maestro de música es un muy buen músico con muy buenas herramientas pedagógicas. Eso sería lo ideal, digamos, ¿no? Pero pongo en primer lugar eso, digamos, porque por ahí me van a matar todos los docentes de pedagogía, pero yo prefiero eso a un muy buen docente con muchas herramientas pedagógicas, pero que no tenga elementos musicales fuertes, digamos. Pero bueno, eso, tiene que haber un balance, obviamente, entre las dos cosas, porque hay grandes... a todos nos habrá pasado de admirar mucho a un músico y decir, uy, me gustaría tomar clase con este, que es un gran músico. Después del tipo dando clases no te puede enseñar nada, digamos, porque no es pedagógico, no es una condición que por ser un buen músico tener que eso lo vas a tener, ni cerca. O sea, tenés que tener las dos cosas. Ya que estamos hablando de ideales, pues vos me planteás cuál sería el ideal o cuál sería el perfil. Yo planteo eso, digamos, un perfil en el cual vayan pareja esas dos cosas, digamos. Que no le gane la parte teórica a lo práctico. A mí me gustan las clases que son eminentemente prácticas. Yo entro a una clase y prefiero no hablar y ir directamente a hacer cosas, digamos. Y para mí la clase, cuando doy clases por ejemplo, a la escuela, a los que van a ser educadores, a los que son estudiantes de educación musical, los trato igual que si fueran alumnos míos de una escuela, digamos, no como educadores musicales. Y trato de que vean esa clase que yo les doy como una futura clase que ellos pueden llegar a dar cuando tengan alumnos. Igual que si fueran se entiende lo que digo, no pensando en que lo que estoy dándole es a clase a profesores o futuros profesores, sino dando un ejemplo de clase que después les sirva para después replicar con sus alumnos o con sus futuros alumnos cuando sean docentes. No sé si eso te contesta un poco el tema del perfil del docente. Marcelo, te paso a vos la posta para que sigas. Bueno, en el caso de la formación, porque viste que nuestra escuela genera, o mejor dicho, forma instrumentistas y forma educadores, ¿no es cierto? Y creadores y compositores, que por supuesto tienen contenidos que se intersectan, que están en todas las carreras, pero son distintas finalidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el plano de lo instrumental, siempre vi que la formación de nuestra escuela tiende a formar concertistas de instrumentos. Es decir, músicos que interactúen o que formen de algún modo concertistas de música académica, solistas, básicamente solistas. Y a mí me parece que ese perfil está un poco reñido con la realidad de nuestro país y de la mayoría de los estudiantes, porque son muy pocos los que van a ser capaces de viajar por el mundo dando conciertos y ganarse la vida con esa capacidad, con ese trabajo, con ese oficio. Entonces, habría que replantearse si la formación de músicos que tengan ese perfil es algo que luego les va a servir a esos músicos para vivir una vida musical en este contexto, en este tiempo y en este lugar, y si no se les está de algún modo formando, para que luego no encuentren forma de insertarse y vayan de algún modo camino a cierta frustración. Entonces, bueno, a lo mejor habría que preguntarse, no voy a decir ahora, no vamos a entrar en el debate de cambiar contenidos y demás, pero habría que preguntarse si no tendríamos que revisar lo que enseñamos, el grado de exigencia que ponemos en algunos desarrollos instrumentales para los futuros egresados, y si realmente queremos producir solistas que suban y den conciertos, o si también nos interesa generar tipos que puedan interactuar con compañeros en grupos,
que puedan hacer arreglos, que tengan conocimientos relacionados con la producción de discos. Hoy que todos somos autogestionarios y tenemos que salir a defender nuestro trabajo en múltiples aspectos, no solamente en el aspecto de tocar el instrumento. Así que bueno, en ese plano creo que sí, que el perfil necesita una actualización, necesita un debate y una actualización consecuente con ese debate. Bueno, eso es un poco lo que pienso, que el perfil debiera ser un hecho dinámico, que debiera estar constantemente puesto bajo la lupa nuestra, de los directivos y de los docentes, con la participación, por supuesto, de los estudiantes, en función de la realidad. Porque la universidad tiene que brindar, digamos, habilidades y herramientas para la vida. No puede formarte para que vos vivas una vida que luego es imposible, ¿no? Así que, bueno, un poco esa es la idea en relación con eso. Bueno, gracias Marcelo, gracias Juancho. Vamos en este momento a tratar de pasar con algunas de las preguntas que están que formularon las personas que están aquí participando del conversatorio. Son muchas, por suerte, así que digamos, en este momento, por ejemplo, mi intención es quizás condensar alguna de ellas para tratar de que quizás con una respuesta abordar varios temas, ¿sí? Una de las preguntas formula lo siguiente, ¿no? ¿Cómo consideran rescatar nuestras tradiciones y música en un mundo globalizado donde los medios de comunicación no priorizarían el folclore, ¿no? Al mismo tiempo, sobre esto también hay una pregunta resonando en el público que refiere a en este momento cuáles son, digamos, las opciones para acercar estos materiales de folclore de un modo asincrónico o bueno, qué les parece, qué otras formas se han suscitado estos últimos años y medio también para trabajar sobre estos contenidos, ¿sí? Ahí traté de sumar algunas de las preguntas. Sí, media más que amplia, media así para muchísimo, todos lados. Sí. Muchas ramas tiene esa pregunta. Mira, hay una cuestión que siempre nosotros me parece que tenemos como un prurito cuando enseñamos, por ejemplo, cuando yo daba clase en la escuela primaria, que laburé mucho, todo el mundo tiene como, la gente, los docentes tienen como un prurito de que, y eso a los chicos no les va a gustar, los va a aburrir, porque están acostumbrados a escuchar otra cosa, en la televisión y en la radio escuchan todo el tiempo otra música. Entonces, caemos, ¿saben qué? En decir, bueno, hagámosle escuchar para que la clase de música no te maten los chicos, no te pasen por arriba o no te traten mal, hagámosle hacer lo mismo que hacen en otros lados, ¿sí? Entonces, hacemos una clase de teatro y le hacemos hacer un programa reproducir un programa de Tinelli, vamos a la clase de música, que canten lo mismo que canten los temas de moda. Entonces, la escuela no aporta nada, o sea, ¿qué aporta el docente? ¿Qué le estamos llevando a los alumnos si lo único que hacemos es, para no pasarla tan mal, reproducir lo mismo que está sucediendo en los medios, ¿no? Entonces yo creo que el rol del docente ahí está desperdiciado absolutamente, porque justamente, por ejemplo, en el caso de la música, yo creo que el docente, no solamente en la escuela primaria, sino en todos los niveles, lo que tiene que hacer el docente es llevarle al alumno otras cosas que no son las que están habitualmente mostradas, porque si, por ejemplo, si yo dijera, yo doy clase de folclore en la escuela, si yo tuviera que dejar en manos de los medios de comunicación que la gente crea que eso es el folclore y eso es son las únicas expresiones que hay del folclore argentino, voy muerto, digamos, y estamos todos muertos, porque lo que sale y lo que aparece en los medios, lo que se difunde es generalmente de lo peorcito, digamos. Lo digo así para no ser tan cruel, digamos, y no decir de lo peor. Pero digo, hay un montón de música que está oculta, y si nosotros, por lo menos,
Yo creo que esa es una de las funciones, una de las labores que tiene el docente. Si nosotros le hacemos ver la luz y la mostramos, van a seguir siendo ocultas y van a seguir estando en los márgenes y van a seguir siendo músicas que están fuera del sistema. Digo, el folclore tiene muchas miradas, muchas más interesantes que las que vemos habitualmente en los medios y en los festivales de folclore. O sea, el folclore no es Cosquín, ni el folclore, ni Jesús María, ni lo que aparece ahí, ¿no? Hay mucha otra gente que tiene miradas mucho más profundas, más sensibles y más interesantes y más creativas y más modernas y más actuales y podría ser iconogioso de las músicas folclóricas que esa que vemos habitualmente, ¿no? Entonces, yo creo que el docente tiene que perderle el miedo a eso, a trabajar con los alumnos esa música, tiene que mostrarles esa otra música, tiene que hacerles cantar esa música sin que diga, y les va a dar vergüenza a los chicos cantar un carnavalito. No, les va a dar vergüenza cantar una chacarera, no les tiene que dar vergüenza, ese es el tema. El tema es que a los docentes les da vergüenza, ese es el problema, ¿no? Que al docente le dé vergüenza tener que enseñar eso. Entonces ya ahí partimos de una cosa que ya es grave, digamos, ¿no? Que tenemos que vencer eso, digamos, y esa vergüenza de que uno tenga que enseñar eso, parte de eso primero que dijo al principio de la charla Marcelo, que siempre lo de afuera es mejor, y lo nuestro es inferior. Entonces, enseñemos algo de lo que de afuera, enseñemos lo que está en los medios, enseñemos lo que tiene difusión, que supuestamente es bueno, ¿viste? Decir, bueno, si venden tantos discos, bueno, ahora no se venden más discos, ¿verdad? En una época se decía eso, venden muchos discos, pero si lo escucha tanta gente, si tiene tantas vistas en YouTube este video, es porque esto debe ser algo importante. Y bueno, en general no es así. Había una cosa muy interesante que decía Tucho Spinazzi, cuando hablaba, este maestro que yo tuve en folclore, que él decía, hay que hacer una gran discriminación entre lo que se llama música popular y música de difusión masiva. Son dos cosas distintas. Que lo escuche mucha gente, que venda muchos discos, eso es algo que tiene difusión masiva, lo cual no quiere decir que tenga que ser popular y lo popular tenga que vender muchos discos, ¿sí? O ser conocido por muchos, porque a veces un tipo solo en la puna tocando, componiendo canciones con su quena y escuchado por su familia, está haciendo música popular. Y no vende el disco, no lo conoce nadie. Entonces, hay que discriminar ese tema de la difusión masiva. Yo creo que es, en parte eso, lo que la pregunta, no sé si iba, en una parte de la pregunta era cómo encarar eso, y era eso, digamos, primero le tenemos que perder el miedo y la vergüenza a la música nuestra, digamos, la música argentina, para poder enseñarla, en principio. Y después, porque me ha pasado siempre que los chicos terminan aceptándolo, y si vos le llevas material de buena calidad y si se lo podés mostrar bien, y se lo podés tocar bien, se lo haces gustar, lo van a poder hacer y les va a gustar. Me pasa ahora en la escuela de que cuando yo empiezo la clase en la materia de folclore, le pregunto a los alumnos quién escucha folclore o quién conoce folclore, y el 99% me dice que no escucha ni conoce. Y al final del año me preguntan, ¿y ese profe, y ese que pasó usted, cómo se llamaba ese que mostró? Y hay muchos que empiezan a escuchar folclore gracias a esa cátedra. No sé, Marcelo, si querés, no agregar algo, si querés hablar vos sobre este tema. El micrófono. ¿Tengo el micrófono apagado? Ahí está. No, te decía que me parece que no hay mucho que agregar a lo que dijiste. Yo coincido en que el docente tiene que creer en lo que va a enseñar, porque de lo contrario no tiene chance. Pero bueno, ahí aparece de nuevo el tema nodal o medular de esta charla, que es el folclore en la formación de los docentes musicales. Yo trabajo dando clase de música latinoamericana y guitarra armónica en una escuela de arte de otra provincia. Y cuando empecé a dar clases ya hace algunos años,
el foco estético de la escuela era el jazz. Es decir, los alumnos cantaban estándares de jazz, conocían a músicos de jazz, pero no tenían idea de quién era Chacho Müller, no sabían qué cuerno era un rasguido doble, ni mucho menos músicas un poco más lejanas. Los dos primeros ejemplos que cité son músicas de nuestra región, del litoral, ¿no? Ni hablar de lo que es la tonada cuyana o lo que es el bailecito. Entonces, bueno, ahí yo creo que está en la formación del docente, está quizá la semilla de la vergüenza que va a tener el alumno de ese futuro docente cuando le quieran enseñar a cantar una canción folclórica en el acto de la escuela. Pero por otro lado, también lo que vos decías, ¿no? Que lo folclórico es exótico, lo folclórico es algo raro, ¿no? Como no nos pertenece. La realidad es que es verdad que algunas músicas del folclore tienen una poética y un arraigo regional que se refiere a desarrollos culturales de los que no somos parte, ¿no? Porque la Argentina es un país muy grande y muy variado. Y entonces, por supuesto, que la experiencia de vida de un pastor en la puna, ya que recién mencionabas a un personaje así, no es la misma que la de un habitante de Rosario. Y por lo tanto son seres humanos con paisajes diferentes, bueno, sus expresiones, las manifestaciones de su interioridad tienen que ser diferentes, y lo son. Pero también somos una nación, es decir, todas esas regiones son Argentina. Y si nosotros si vamos a seguir siendo un país, y si desde el punto de vista cultural vamos a tener algún tipo de cohesión y de unidad, desde la política se tiene que promover el hecho de que el folclore sea enseñado, que el folclore sea escuchado, y si se deja en manos de la industria discográfica y de los medios privados de comunicación el imaginario sonoro de un pueblo, bueno, vamos a escuchar música en inglés directamente, porque eso es lo que más vende, y eso es lo que más poder tiene desde el punto de vista de la difusión y de la industria. Por lo tanto, creo que al final podríamos pensar que el hecho de que la ausencia o presencia de nuestra música argentina en la currícula, en la oreja de la gente, en la cotidianidad de la gente, es un hecho político, ¿no? En una gran medida. Por ejemplo, me estoy acordando ahora de cuando se produce el retorno de la democracia. Yo recién llegaba a Rosario a estudiar. Antes de que terminara la dictadura militar, yo ya estaba acá en Rosario, y me acuerdo que las radios pasaban música en inglés todo el tiempo, las FM, y cuando llega, digamos, cuando se pierde la guerra de Malvinas, y de algún modo comienza a derrumbarse el poder político del gobierno de facto, y se arma la multipartidaria, me acuerdo que se llamaba, que era una reunión de todos los sectores políticos para enfrentar la dictadura y que finalmente hubiese elecciones, es decir, la reconquista de la democracia. Cuando eso ocurrió, yo estaba estudiando aquí en Rosario, y me acuerdo que de golpe empezaron a aparecer espacios de la música folclórica. Empezaron a reabrirse las peñas. Yo, que hacía ya un tiempo que estaba acá, nunca había ido a una peña. De golpe la gente empezó a ir a tocar la guitarra a lugares donde la guitarra circulaba de mesa en mesa. Empezaron a aparecer músicos que hacía años ya que tenían trayectoria y estaban desaparecidos, a volver a cantar, a volver a existir de alguna manera en el frente al público. Entonces, fíjate que lo estoy trayendo este ejemplo porque conecto el momento político, histórico y político, con una consecuencia cultural y musical. El renacimiento de músicas argentinas, que hasta tiene que ver con una exposición, ¿no? Porque me acuerdo que el gobierno militar en un momento prohibió la música en inglés en las radios, en una especie de brote nacionalista que realmente no tiene ningún sentido. Pero bueno, eso sucedió durante la guerra, y bueno, de golpe empezaron a sonar en las radios un montón de músicas que estaban totalmente desaparecidas. Bueno, sin proponer yo que se vuelva a prohibir nada, cuando digo prohibir nada, digo prohibir nada.
Y el hecho de no pasar ciertas músicas es un modo de prohibición y de proscripción también, ¿no? Entonces, bueno, que la música folclórica no esté en el espacio cultural de las 3 de la mañana, ni en la Radio Nacional Folclórica y nada más. Bueno, seguimos con algunas de las preguntas que nos están viendo, escuchando. Acá hay alguien que nos pregunta que en este contexto de educación virtual, pensándolo en la educación y la llegada del folclore al adolescente, ¿se puede una posibilidad de este contexto? ¿Es una oportunidad? Y también consultan qué materiales podemos utilizar en el aula, de qué manera podemos trasladar el folclore al aula, según su opinión. Esa te la dejo a vos, Marcelo, porque sos especialista en la virtualidad. Bueno, a ver, para ordenarme, Dana, no soy especialista en la fuerza, como todo el planeta, ¿no? Claro, por eso te estoy... Pasando la vida detrás de la pantalla de la computadora. Dana, hablabas de la posibilidad de llegar a los adolescentes con el folclore y si la virtualidad generaba una oportunidad para eso. Sí, sí, eso, exacto. Si esto abre, ¿qué posibilidades abriría, ¿no? En este contexto para estas músicas, digamos, para trabajar? La verdad es que no me cuesta, digamos, armar rápidamente en mi cabeza una idea clara en relación con esto. Porque bueno, la llegada, digamos, al adolescente es problemática siempre por las características de esa etapa de la vida, ¿no es cierto? En donde hay, de algún modo, una necesidad de afirmación de la personalidad, un deseo de juntarse con los pares y separarse del punto de vista de los adultos de múltiples formas, ¿no? Entonces, bueno, si desde los adultos parten algunos mandatos que parecieran ser imposiciones y les negaran a los adolescentes la posibilidad de ser ellos mismos, pienso que estaríamos logrando exactamente lo contrario. Por eso son tan importantes a veces algunos artistas que desde el punto de vista etario son cercanos a los adolescentes. Por ejemplo, cuando Soledad Pastorutti surgió y apareció con 16 años, que fue como una explosión mediática, mucha gente joven, mis hijos que eran niños, le prestaban mucha atención a ella, porque desde el punto de vista de generacionales se sentían muy cerca de ella, ¿no? Era como si uno de ellos o una de ellas estuviese en la televisión convirtiéndose en alguien famoso. Entonces, bueno, no es que la fama sea la medida, digamos, la medida para establecer a quién hay que prestarle atención, pero me estoy acordando de esto como un ejemplo de lo que dije antes. Alguien que desde el punto de vista etario y generacional practica esto y lo hace con éxito y lo hace con carisma y demás, puede arrastrar a una generación a prestarle atención a una música. Desde el punto de vista de la educación, me preguntaban sobre la virtualidad. Claramente que los docentes que tenemos la posibilidad, la prerrogativa de elegir el repertorio con el que trabajamos, tenemos ahí, por supuesto, algo así como un poder bien entendido para poner en juego lo que estamos pensando, para llevar a la práctica todo esto que estamos diciendo. Personalmente lo hago todo el tiempo. Los repertorios que utilizo en mis clases de guitarra, en el taller de guitarra acompañante y en mis clases de música latinoamericana, son las que, a mi leal saber entender, son las mejores músicas que puedo encontrar. No la que como decía Juancho, nos quieren vender como que es la que más vende o la que es más masiva. En general es muy poco masiva la música que yo le propongo a mis estudiantes. Son muy poco masivos los artistas también, salvo algunos que han sido grandes, se me ocurre pensar en Mercedes Sosa, por ejemplo, y que han mantenido una línea estética destacable, digamos, ¿no? Pero en general utilizo mi condición docente para acercar a los estudiantes a un repertorio que no van a encontrar casi en ningún lado si hablamos de medios masivos de comunicación.
Ahí está, ahora, ¿se escucha? Sí. Que justo estaba pensando en algo y acá leyendo los comentarios de la gente, de los que están escuchando, acá Débora comenta una cosa que me parece que es fundamental, que dice que el gusto musical es contagioso y que la pasión es contagiosa. Yo creo que le guste o no le guste a los docentes, no se puede dar clases sin pasión. O sea, no tiene ningún sentido. O sea, la transmisión, uno puede estudiar mucha pedagogía, saber mucho de todo, pero si uno es desapasionado cuando da clases y no puede transmitir y no puede contagiar a los alumnos, de alguna manera fracasa, digamos, como docente. Entonces yo creo que no hay que plantearse tanto cómo llegar a los adolescentes, cómo hago. Y bueno, hay que llegar bien, digamos. Y la forma de llegar bien es demostrando que uno es un apasionado de eso y que lo que quiere es que el otro de alguna manera, después si no le gusta, no le gusta, pero que de alguna manera lo pruebe, digamos, y lo escuche. Y que si el alumno cuando ve, el alumno lo percibe eso, digamos. Yo creo que el alumno lo percibe, digamos. Si el docente que tiene adelante es un apasionado de lo que le está mostrando, de lo que le está enseñando o no. Y eso es fundamental. O sea, no nos pagan ni para eso ni para mucho más, ni para mucho menos. O sea, la docencia está mal paga para lo que significa y para la función que cumple y para la misión que tiene un docente. Pero bueno, estamos en esta y si la hacemos hay que hacerla bien, digamos. Entonces, yo creo que la única forma de llegar bien a los alumnos es esa, digamos. Es, más allá de lo que uno sepa, es llegar y transmitir esa pasión por lo que uno está tratando de enseñar lo mejor que pueda, digamos. Y si eso no está, es muy difícil que algo que uno pueda transmitir algo o le pueda llegar algo al otro si no pasa por esa sensación de la pasión, digamos, del entusiasmo y del amor por eso que uno está enseñando. Totalmente de acuerdo, sí. La música, dedicarse al arte en cualquiera de sus formas y también la parte docente implica vocación y pasión. No hay más nada que agregar. Dana, ¿tenés algo más para que hayan preguntado? No sé. La verdad que me gustaría mucho poder contestar cosas que la gente, las inquietudes de la gente, a ver qué otras cosas. Hay varias preguntas más, algunas tienen mucha relación entre sí. Quizás se me ocurre una, Juancho, que tiene que ver con lo que estuvimos hablando antes, porque preguntan, en la experiencia con docentes, si han encontrado nuevas herramientas para abordar el aprendizaje de lo folclórico, para devolverle esa tierrita, además de lo corporal y auditivo. ¿Cómo? No te entendí bien la pregunta. Perdón. Dice, si vos en tu experiencia encontrás nuevas herramientas para abordar el aprendizaje folclórico, para devolverle esa tierrita, o sea, además de lo corporal y auditivo. Creo que algunas de estas cosas estuviste refiriéndote, ¿no? Pero... Sí, antes preguntaron qué oportunidad nos daba este nuevo formato que estamos teniendo de virtualidad para abordar y para llegar. Yo creo que no nos da muchas posibilidades, al contrario, estamos todos viendo a ver cómo no naufragamos en una clase tratando porque eso que yo te digo de esa transmisión, digamos, para mí es muy, muy de la presencialidad, digamos. A mí las clases vos tenés que estar con el alumno y tenés que hacer cosas, y tenés que hacer cosas simultáneo con el otro. Este problema de la latencia y del problema que tenemos con la no simultaneidad. La música tiene que ser simultánea. Si no hay simultaneidad, no se puede hacer. Entonces es muy complicado esta situación en la que estamos viviendo de poder. Y así todo, yo a veces me sorprendo de lo bastante bien que los alumnos se siguen y mandan video y están entusiasmados. Y yo digo, puta, estos pibes
con esta forma tan desgraciada que tenemos de estar comunicados, desgraciado lo digo en el sentido que no tiene gracia, digamos, porque falta mucho, cuando estando la pantalla de por medio y no pudiendo estar ahí, ¿no? Entonces, no, sigo sin entender bien la pregunta, ¿qué es lo de la tierrita a qué te referías? Pero, a ver, no sé si quieres que aclararme, Marcos, más. Bien, no, es una pregunta del público, pero yo creo que apunta a esta cuestión de que cuando se aprende lo folclórico, digamos, no estamos ante un hecho complejo que tiene que ver con música, tiene que ver con otras cosas, y bueno, a veces decir la tierrita sería como precisamente vos decías, el misterio o algo que tiene y que bueno, y que al mismo tiempo lo constituye como tal. Claro, eso lo tiene que tener, pero por supuesto que entonces yo antes decía que hay que tratar de llegar a la escritura lo más fielmente posible para reflejar eso, pero hay cosas que igual no están, y en eso vos necesitas un docente, necesitas a alguien, digamos. Y el docente puede ser el docente del instituto donde vas, y también puede ser un tipo en una peña que se te sentó, vos te podés sentar al lado y ver cómo hace el rasguido, digamos. O sea, hablo de que siempre tiene que haber una transmisión directa, de alguna manera, para que se termine de producir esa transmisión, ¿no? Pero yo soy convencido de que eso se puede transmitir, porque hay otros que piensan que eso se reduce al misterio, o se reduce a que si no naciste en Montevideo y sos negro no podés tocar candombe, y nunca lo vas a entender al candombe porque no sos negro y no sos montevideano. Y yo creo que si un negro montevideano, mejor todavía, te lo enseña y te muestra cómo es, vos lo podés llegar a entender, y no sé si va a tocar igual, pero es muy probable que si cerrás los ojos y escuchás a uno que aprendió bien a tocar candombe, y a un negro montevideano tocando candombe, puede ser que no distinga cuál de los dos es, si no lo estás mirando, si ese que lo aprendió bien. Es como decir, bueno, yo nunca voy a poder hacer una empanada salteña porque no nací en Salta. Y sí, tengo una vieja amiga salteña que sabe hacer empanada, y un día me voy a la cocina de ella y me muestra cómo la hace, y veo más o menos cómo el proceso, y podré fallar varias veces hasta que alguna vez me sale, ¿no? Hasta que alguno se confunde y crea que yo soy salteño y sé hacer empanada. Se puede aprender, si no, pero lo ideal es que vayan las dos cosas juntas, ¿no? Que vos tengas la teoría, y que tengas a alguien que esa teoría te la está enseñando con el ejemplo bien dado, digamos. No se puede estudiar esto de un libro, digamos, ese es el tema. Por más bien que esté escrito el libro, por mejor explicado, es difícil aprender a tocar bien una samba leyéndolo de un libro, ¿no? Y no habiéndolo escuchado nunca a un tipo que te diga, mirá, no, el rasguido es acá, tenés que acentuar esta un poquito más para que tenga esta arrastrada, esta, ¿viste? No sé. Sí, con respecto a eso, Poncho, perdón, sí, se me ocurre también preguntarte, y también a Marcelo, porque, digamos, siento un poco que a veces estamos charlando también sobre la preeminencia de lo textual o no, o las herramientas que nos da precisamente la posibilidad de formalizar en escritura o no, pero también podemos pensar que hay algunas tradiciones que tienen que ver con lo folclórico que ni vienen ni van hacia como un objetivo fuerte de la formalización, o sea, la escritura y eso, sino que quizás en el camino la escritura aparece, genera cambios, genera nuevas posibilidades, pero quizás, por ejemplo, en el candombe que vos mencionás, sin duda, digamos, lo fundamental está en la performance misma, en estar ahí haciendo, inclusive el rol de la improvisación en esto, cómo se desarrolla. Y yo creo que en el folclore, en relación con las instituciones, un poco pasa eso, ¿no? Que a veces son músicas que no vienen de esa tradición, y también está poco claro de que vayan directamente a poder, digamos, a poder ser reducidas un poco a la parte textual, ¿no? A la parte, como decía Marcelo hace un rato, de
de que la escritura es un gran soporte, pero en ninguna música a lo mejor puede ser abarcada en eso. En ese punto te pregunto, digamos, cómo, digamos, esto, cómo, digamos, en estas músicas folclóricas, cómo está, digamos, cómo pensás eso extra, también, no en relación a la tierrita, pero puede ser también como, creo que estaban preguntando, esta cuestión de quizás el vínculo con la danza, con algunas, eso, por ejemplo, pensar como mencionabas la chacarera, ¿es posible pensar solo como música a la chacarera o la conciencia del músico que está tocando también, precisamente una música que tiene una danza también como complemento? Totalmente. Perdón, Bueno, sí. por eso yo decía eso, en las clases de folclore, en las clases cuando estábamos presencial, bailamos, hacemos, o sea, cuando decía, y yo les digo siempre a los alumnos, vos querés tocar en el piano una chacarera, bueno, primero la tenés que bailar y tocarla en el bombo, después tocarla en el piano. Y vas a ver cómo cuando te sentás en el piano o agarrás la guitarra o agarrás la flauta o cantás esa chacarera, si la bailaste y la tocaste en el bombo antes, cómo va a funcionar de otra manera, porque empezás a entender otra cosa. Obviamente no es lo mismo tocar un tambor de candombe sentado en una silla, ¿viste? Con un metrónomo sonando de atrás, tic, 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 que tocarlo colgado y caminando por la calle con otros 100 tambores al lado, ¿no? O sea, pero quiero decir, pero se puede practicar el chico de candombe sentado en mi casa con el metrónomo, y claro que se puede. ¿Se puede escribir eso que tocan los tambores? Claro que se puede escribir. Se puede escribir bastante cercano a lo que suena. ¿Se puede solamente con leer esa partitura entender bien cómo se toca un chico de candombe? No. Mira, yo me compré un libro de candombe, tengo todo escrito. Y yo cuando lo toco no suena como eso. Y bueno, no, te falta, ¿se entiende? Falta una aplicación, que no sé cómo sería, digamos, una aplicación que haga que eso que está escrito te llegue a como debe sonar, no sé si se entiende lo que digo, ¿no? Hay como un velo en el medio, que ese velo puede ser muy opaco, y que entonces lo que vos estás leyendo no se parece casi nada a lo que suena, o puede ser puede ir transparentándose, y yo creo que podemos lograr hacerlo lo más transparente posible, pero igual siempre está el velo ese, que ese velo te lo saca, el único que te saca ese velo es presencialmente un maestro, que por eso digo, pero el maestro puede ser el maestro de la escuela, el maestro de la facultad, o el maestro de la peña, o el tamborilero viejo que ya viene tocando hace años. Es el que te corre ese velo y te dice, bueno, esto es así, para que suene. Pero después decir, ¿y cómo era? Me acuerdo que me dijo algo, pero no me acuerdo cómo era. Bueno, voy a la partitura y ahí me acordé cómo era. Tengo esa referencia. Porque si no tengo esa partitura y yo no sé leer, el cómo era, tengo que ir de nuevo hasta donde está, che, ¿me podés esperar que lo grabo? No sé, algo tengo que hacer para recordarlo, ¿se entiende? Entonces, si no estaríamos negando la importancia que tiene escribir eso. ¿No? Por ejemplo. Buenísimo. Sí. Perdón. No, está bien, ya había terminado. Decida. Buenísimos los recursos que muestran de que también se puede escribir, que se puede utilizar la grabación, que usemos todos los recursos que hay hoy en día para preservar y seguir comunicando el folclore. Me parece buenísimo. También, en base a eso, lo que ustedes dijeron de una buena forma de capacitarnos en el folclore sería asistir a una peña, digamos. Estar en contacto con la gente. ¿Hay algún otro lugar donde uno se podría capacitar y vivenciar el folclore? Hacelo. Bueno, capacitación en folclore. La respuesta podría variar, depende de cómo sea la persona que va a capacitarse, si es un niño o si es alguien que quiere convertirse en músico, ¿no? La primera capacitación es la escucha. Cuando uno vive en un entorno sonoro que contiene una música, esa música inconscientemente nos va impregnando y nos va llenando de sensaciones que son aprendizajes.
alguna vez podremos saber que esas sensaciones eran de índole rítmica, de índole armónica, de índole tímbrica, cuando seamos músicos formados, ¿no? Pero mientras somos niños, preadolescentes y escuchamos una música, la vamos aprendiendo, si es que forma parte de nuestro entorno sonoro vital y cotidiano. Así que ese es un aprendizaje que sin serlo, es decir, sin tener yo la intención de aprender, yo voy aprendiendo porque a eso lo estoy experimentando constantemente. Inclusive, cuando lo escuchaba recién a Juancho, si bien coincido con él, también tengo una reserva respecto de lo que él decía, de la posibilidad de llegar a tocar de manera pertinente y absolutamente ajustada de estilo una música que no es mía. Yo tengo la sensación de que indefectiblemente vamos a tocar siempre con acento las músicas que no nos pertenecen. Así como las personas que son provenientes de otra cultura y que hablaron y que tienen otra lengua materna, pueden aprender nuestro idioma y hablarlo a la perfección desde el punto de vista gramatical, pero hay una forma de usar la lengua, la R, la sonoridad, ponen la boca de otra manera, entonces van a hablar a la perfección, pero con un cierto acento. Creo que en la música podría llegar a pasar algo así, aunque coincido con Pancho en que alguien podría acceder, digamos, a la interpretación cabal de una música a partir de la audición y de la guía de un maestro. Pero entonces, la pregunta era espacios de formación. El primer espacio de formación es escuchar música. Si yo no escucho música, me puedo enterar desde el punto de vista teórico que esto es un gato y que esto otro es un guayno, pero bueno, después cuando empieza a sonar la música, a ver qué será, tengo que escuchar. Y luego, bueno, hay gente que enseña a tocar instrumentos desde niños y que el repertorio puede ser el folclore, por ejemplo. Personalmente esa fue mi experiencia. Yo cuando tenía 6 años me recibí una guitarra de regalo y me mandaron a estudiar música y me enseñaban folclore. O sea que hay una capacitación posible que es la capacitación individual. Tomar clases individuales o en grupos tradicionalistas que enseñan guitarra, que enseñan bombo y que enseñan a bailar también. Ahora quiero dar un poquitito de la danza. La danza me parece central en la comprensión rítmica de esta música y teniendo en cuenta la importancia que el ritmo tiene dentro de la música folclórica, la danza es medular. Yo lamento haber llegado a la danza de folclore siendo muy grande, hace muy poco tiempo que empecé a bailar folclore, pero desde que empecé a hacerlo, para empezar empecé a tener un espacio de socialización y de diversión increíble que lo necesito y que lo espero, pero además como músico que soy empecé a entender algunas cosas. Por ejemplo, siendo instrumentista, siendo compositor, arreglando música, siempre estoy especulando con el hecho musical y buscándole de alguna manera la forma de embellecerlo, de mejorarlo, de hacerlo más complejo, siempre entendiendo la complejidad como una búsqueda de una mejoría, no una complejidad en sí misma, ¿no? Bueno, porque es mi oficio es la música y trato de hacerla lo mejor que puedo. Ahora, cuando empecé a bailar, me di cuenta que cuando estoy en el rol de bailarín, lo único que me interesa es que toquen a tiempo y que toquen bien la forma de la música, ¿no? Entonces, si el acorde tiene séptima, novena, oncena, si proviene del intercambio modal, si modula otra tonalidad, ni me entero de eso, porque estoy conectado con la danza y con la persona con la que estoy danzando, con el contacto visual y con el contacto corporal con esa persona, ¿no es cierto? Entonces necesito que el músico conozca perfectamente la rítmica y la forma, y que toque para que nosotros podamos bailar. Por eso, en la comprensión de ese hecho, de esa función que tiene la música cuando se trata de danzas, me hizo entender que a veces los músicos nos miramos demasiado del ombligo cuando estamos en función de músicos y nada más. Y cuando tocamos danzas, tenemos que pensar en los que están bailando, ¿no? Y ahí a lo mejor hay algo que podemos conectar con esa cosa de la tierrita que nos preguntaban hace un rato. No volar tanto desde el punto de vista de la música en sí misma,
sino conectar con el hecho más culturalmente más grande, que es la danza, que contiene la danza propiamente dicha y la música que se va a ir a danzar. Bueno, y después hay espacios de formación que ya están relacionados con la formación superior. Por ejemplo, en nuestra ciudad tenemos la posibilidad de estudiar en la escuela municipal en un espacio fantástico que es el FAPIC, que tiene pocos años de gestación, en donde hay gente que enseña la música folclórica y también hay otras estéticas que se pueden aprender, como el jazz y el tango. Y hay algunas instituciones en donde se pueden formar. Por ejemplo, se me ocurre pensar en el caso de la música popular de Avellaneda, la Escuela de Música Popular de Avellaneda, en la que hay justamente, en la que se ofrece formación musical relacionada con tango, folclore, jazz, y no sé si hay alguna otra música, Juancho, si me equivoco, corregimos. Creo que son esas tres especialidades, sí, en Avellaneda. Está también la USAM, de la Universidad de San Martín, que tiene también una escuela que también la armó Juan Falú, y está en el conservatorio de, ¿cómo se llama?, el Manuel de Falla, también está la carrera de folclore, tango, jazz. Y después está la escuela también de Villa María. Claro, que es una licenciatura en composición. Es una licenciatura de nivel terciario, sí. Con orientación en música popular. Sí. Quiero remarcar lo que decías recién, lo del tema de lo corporal. Para mí la música tiene que pasar por el cuerpo, digamos. O sea, el tema de la danza es fundamental. O sea, no pensando por ahí la danza como la cuestión coreográfica, porque a veces en el folclore, digamos, por ahí se preocupan más por la cuestión formal, digamos, que se haga la vuelta entera, o sea, que hay zapatee en el momento que hay que zapatear y hagan el giro en el momento que hay el giro, y no en lo rítmico que tiene el cuerpo cuando danza, digamos, ¿no? Las danzas folclóricas tienen una coreografía estricta que está muy bueno para ordenar. A veces uno dice, pero es muy estructurado, y a veces cuando uno compone, digamos, la forma te ayuda bastante en la composición, porque ya te da elementos que te acomodan, digamos, ¿no? Te dice, bueno, un gato, tres veces, 3A de 4 compases, un B de 8, 3, bueno, entonces te acomoda, decir, bueno, componer un gato ya tenés bastante resuelto, no tenés la hoja en blanco, decir, uy, ¿qué hago con este gato? No, tenés que hacer esto, digamos, esta forma. A veces se hace demasiado hincapié en la forma en las danzas, y como yo a veces bromo con los chicos, le digo, los pibes van de una punta del salón a la otra haciendo la media vuelta, no importa si van reptando, si van de rodillas, si van saltando en un solo pie, con tal de que hagan la media vuelta, ¿viste? Pero no le enseñan a hacer el paso del gato, de la chacarera. Y ahí está lo rítmico, digamos, el paso, digamos. Después uno puede improvisar si da una media vuelta, si da un giro, si podría improvisar la forma, pero lo rítmico pasa fundamentalmente por el cuerpo. O sea, el tipo que toca, que le cuesta, digamos, lo rítmico, le conviene bailar. Le conviene bailar. Si le cuesta bailar, bueno, tiene que resolver eso antes de resolver lo otro, digamos, porque cuando lo aprenda a bailar lo va a aprender a tocar mejor. Ese mito de que el que toca nunca baila, ¿viste? Mentira, digamos. Los músicos que bailan bien, bailan bien tango y bailan folclore, tocan mejor, tocan bien, no es que tocan mal o que no pueden bailar. Yo creo que es fundamental. Durante muchos años nosotros hicimos unos talleres de capacitación para los docentes de la provincia de Santa Fe, con Van der Mole, con Miriam Cubelo y con Diego García, bailarín, que se llamaba Ritmo y Movimiento, y pasábamos esto, digamos, en pasar los patrones rítmicos del folclore por el cuerpo, de entenderlos por ahí, digamos, y viceversa. Y de llevar al cuerpo lo que uno toca, ¿no? O sea, que la música, cuando uno toca, debería estar involucrado el cuerpo entero, no solamente los dedos que van para acá, digamos. La música pasa por todo el cuerpo, digamos. Si no te está pasando por todo el cuerpo y está
hay algo que se está perdiendo, digamos, ¿no? En ese trayecto que hace la música cuando uno la ejecuta. Sí, de acuerdo, Pancho. Una cosita también con idea de ir llegando hasta el final, al final, sí, digamos, quería preguntarles si ustedes conocen, si tienen, digamos, alguna referencia más directa respecto de la Ley Nacional de Folclore, que, digamos, fue una ley sancionada hace muy poco y que actualmente no está en vigencia acá en Santa Fe. Bueno, hay una de las personas del público comentaba eso y quería consultarles si conocen algo, o han conocido el desarrollo que tuvo ese proyecto para hacerse ley nacional. Perdón, la ley es la Ley Nacional de Folclore en relación a la educación. Sí, la verdad que no tengo muchas referencias de eso. Yo recuerdo que no hace mucho tiempo se logró, digamos, la sanción de esa ley, pero siguiendo un poquito así la evolución de su implementación, me parece que como con muchísimas leyes, por no decir con casi todas, todavía no se está cumpliendo, no se está aplicando, ¿no? No. Son esas leyes que se pueden violar impunemente. Porque, bueno, ¿qué va a pasar con una escuela en donde no enseñan folclore? Sí, ¿y qué va a pasar si por ley le imponemos a un docente que enseñe folclore cuando el tipo no conoce el folclore y no lo sabe enseñar? Y claro, no fue formado para eso, digamos. Claro, y en los lugares donde se formó no le enseñaron eso que ahora la ley le impone. Es como que es decir, bueno, es lamentable que esto se tenga que imponer por ley, digamos, y que no se deba imponer por uso de la razón, digamos, por sentido común, ¿no es cierto? O sea, sería mucho más lógico, por una cuestión de cultural y de sentido común, eso entra al aula y no por una ley. Pero bueno, y si se pone por ley, no sé si bienvenida la ley o no, pero cuando uno impone algo por ley, tiene que tener gente que pueda estar capacitada para enseñar eso, y para que la gente esté capacitada hay que formarla en eso. Y para formar en eso tendría que incluir entonces la enseñanza, tendría que haber una ley que diga que es obligatoria la enseñanza del folclore en los institutos de formación docente, en lugar de decir hay una ley que imponga la enseñanza del folclore en las escuelas. No sé si me entiendes. Hay que ir más abajo, digamos. No, sí. Perdón, Juancho, te pisé, pensé que habías terminado tu sí, terminé. idea. Disculpame. No, y siguiendo con tu idea, yo creo que se impone un replanteo de la currícula por lo menos de nuestra escuela de música. Vamos a empezar por el pago chico, por nuestra escuela. Y yo pienso que no debería faltar la enseñanza de la música latinoamericana en los planes de estudio de los licenciados en música ni de los licenciados en educación ni en composición. En ninguna de las carreras de nuestra escuela debería estar ausente la música latinoamericana. Y dentro de la música latinoamericana, un capítulo que quizás podría tener particular importancia, la música argentina. Hoy no existe eso. De modo que en cualquier intento por actualización o cambio de planes de estudio debería estar este asunto conversándose. Y eso de algún modo nos remite de nuevo al tema del perfil docente, ¿no? Un docente mucho menos de espaldas a su realidad, mucho menos alienado respecto del territorio que habita y de la sociedad y de la cultura a la cual pertenece. Un docente terráqueo, diríamos, para usar tu expresión. Un docente terráqueo, claro, que no sea solo estadounidense o europeo. Estás con la tierrita hoy, Marco, ¿eh? Un docente terroso sería, más que terráqueo. Bueno, vamos llegando al final, o ya llegamos al final. Les agradecemos muchísimo que hayan hecho esta conversación con nosotros. Es un honor de tenerlos como invitados. Pasamos del tiempo estipulado, pero porque se disfrutó muchísimo. Vieron los comentarios, mucha gente presente. Gracias por dejarnos pensando y repensando.
súper fructífero todo. Así que bueno, a los invitados, a los que están escuchando también, los invitamos a que pasen por nuestro canal de YouTube del Centro de Estudios para ver los conversatorios del 2020, el ciclo 21, pueden volver a ver este conversatorio. Y también vamos a retomar, los conversatorios en el mes de agosto, así que estén atentos. Les recordamos también que completen la asistencia con sus datos en el formulario, estén atentos, completan los formularios, chequéenlos, así les llega su certificado de participación. Y bueno, desde el Centro de Estudios e Investigación y Guía Pedagógica de la Música, Humanidades y Artes de la UNR, agradecemos nuevamente a nuestros invitados y al público que se hayan sumado a esta nueva propuesta. Los esperamos en nuestro próximo conversatorio.